Lo que el día de hoy vamos a ver está dentro de una serie llamada Familias de Reino. Y cuando hablamos familias de reino, hablamos de familias que tienen el gobierno, el señorío de Cristo en sus vidas. Una de esas familias que queremos que lo estudiemos es la familia de Jesús. Creo que a veces nos da cierta intranquilidad el llegar a tocar estos temas porque nos parecen hasta un poco álgidos, pero el día de hoy le vamos a pedir dirección al Señor para que nos permita tocar y hacerlo de una manera efectiva lo que la palabra de Dios dice respecto a la familia de Jesús. Si hay una familia que fue la cuna, la base para que el señorío de Cristo se implante en la tierra, esa familia es la familia de Jesús. Entonces, podemos nosotros mirar y acercarnos al texto bíblico para encontrar las características que tenía esta familia. Durante este mes vamos a ver 4 familias que honraron al Señor. 4 familias que permitieron ser gobernadas por Cristo y expandieron el Evangelio. La primera, la familia de Jesús. ¿Qué les parece el tema? Bueno, empecemos. El pasaje que nosotros vamos a leer se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas, un médico de profesión, una persona muy versada, muy letrada, que hace un estudio minucioso de un Cristo que no conoció. Él lo conoce a través de los apóstoles. Él fue muy amigo de Pablo. Dedica su obra para un tal Teófilo, que al parecer este Teófilo era una persona que se había convertido al cristianismo y que tenía una raíz que era precisamente griega. Entonces, los estudiosos de la Biblia piensan que Lucas hizo 2 tomos, hizo dos libros. Piensan que la primera parte del tomo se llama el Evangelio de Lucas, o lo hemos llamado el Evangelio de Lucas, y la segunda parte, muchos creen que es Hechos de los Apóstoles. Piensan que es el mismo que escribió. Él hace un acercamiento, no sé si decir investigativo, periodístico, casi, a la vida de Jesús. Y se encuentra con muchísimas novedades que nos va retratando de manera cronológica. Él fue muy amigo de María, la madre de Jesús, y también de Juan. Él pudo entrar al círculo de los apóstoles y convertirse en una persona que, pese a que no anduvo con el Señor Jesús, se pudo convertir en una persona que tuvo la curiosidad de buscar detalles sobre la vida de nuestro Señor. Hablemos un poco del contexto, en medio de qué se daba esto. El Evangelio de Lucas recuenta con detalle el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús a los 40 días de nacido en el templo, la circuncisión que se les hacía en ese tiempo para cumplir con el ritual de los judíos. También demuestra la confirmación de un hombre llamado Simeón, diciendo él es el Cristo. También de la profetisa Ana, que también mira cumplida la promesa de Isaías, la profecía de Isaías. Y luego de un periodo de desaparición, Lucas vuelve a mostrar en escena otra vez a la familia de Jesús. En los evangelios, Jesús aparece hasta en su niñez, hasta que Herodes manda matar a los niños menores de 2 años. Después de eso, hay un espacio donde Cristo no aparece, donde Cristo no está. Lucas recuenta cómo vuelve a aparecer en escena nuestro Señor Jesucristo cuando cumplió 12 años. ¿Y por qué eso de cumplir 12 años? Voy a ir tomando lección, verán. ¿Por qué cumplir 12 años era importante en la cultura judía? Ideas. No me hagan sentir como Simón Bolívar, voy a decir. He arado en el mar, no me hagan sentir así. Dígalo. ¿Ya? Casi. Pero ¿por qué pregunto? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Mire, no, alguien dijo. Porque hasta los 12 años los niños no eran considerados personas. Porque los niños hasta los 12 años, según los judíos en su pensamiento de ese tiempo, creían que no tenían alma. Y pensaban que a los 12 años podían llegar a ser personas. Era una creencia. Entonces eran presentados en un acto social donde el padre decía, él es mi hijo. Miren, vuelve a aparecer Jesucristo en ese tiempo. ¿En medio de qué? En una fiesta que para los judíos era importantísima, la fiesta del Pesaj. ¿Se acuerdan cuál es la fiesta del Pesaj? Les hablé el año pasado. No, les doy pistas. La fiesta de los panes sin levadura.
La Pascua, exacto. ¿Y qué se festejaba en la Pascua? Ya se lo déjales a los demás, por favor. Se festejaba la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud hacia el desierto de la mano de Moisés. Eso se festeja en la Pascua. Y se festeja con 7 días en donde se come pan sin levadura y se come un cordero, un borreguito, una ovejita, se come con hierbas amargas. Esa es la fiesta, 7 días. Ahora, ¿qué se hacía para llegar a Jerusalén? Acuérdense que los judíos de todas partes volvían a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Qué les acompañaba? Lo vimos el año pasado. Cánticos, bien, Cristian. ¿Y cómo se llamaban esos cánticos? Sí, salmos, pero ¿cómo se llamaban? Alguien dijo, cantos de subida. Cantos de subida. Iban subiendo al monte a adorar al Señor y en cada espacio tenían un cántico. Y a veces las caravanas se iban uniendo, iban cantando juntos. Cada espacio tenía una canción hasta llegar al templo a adorar. Incluso habían personas que decían que llegaban a las gradas y en las gradas cantaban el cántico, un cántico por cada grada. Era una fiesta, era una cosa hermosa vivir eso. Imagínese usted ahí, encontrarse con otras personas de, digamos, en nuestro lenguaje, de otras iglesias, cantando lo mismo, subiendo, llegando a adorar al Señor una vez por año, a tener una fiesta con Dios. Eso hacía el pueblo judío. Y eso es lo que hace precisamente la familia de Jesús. Salen de Nazaret, viajan hasta Jerusalén para tener esta fiesta de la Pascua, en compañía de varias personas, conocidos, amigos, familiares. Bueno, resulta que después de los 7 días de fiesta, retornan otra vez cada quien para su casa, pero después de haber caminado durante un día entero, María y José se quedan viendo y dicen, voy a ocupar un lenguaje quiteño, ¿no? ¿No le viste al guagua? Y el otro le dice, no estaba con vos. Y el guagua, y le empezaron a buscar a Jesús. Y resulta que Jesús no estaba en la caravana de retorno. Habían caminado un día y no se dieron cuenta que Jesús no estaba. Buscaron entre amigos, entre familiares, Jesús no estaba. Me puedo imaginar más o menos lo que pasó con Adriancito y con Roger y Giovanni, no me imagino. Esa desesperación de ellos, pero no les hablo de minutos, que fue lo que nos pasó a nosotros. Les hablo de un día de camino. Y si fue un día de camino, para volver a buscar a Jesús, ¿qué tiempo necesitaron? O sea, eran 2 días de no saber de Jesús. Y después de esos 2 días de no saber de Jesús, resulta que lo empiezan a buscar y al tercer día lo encuentran. Y le encuentran a Jesús parado en el templo, hablando con la gente versada de la palabra. Y Jesús les dice lo siguiente. Y todos los que le oían, recuenta Lucas 2:47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, mi Dios, por poder estudiar tu palabra, por hacerlo de manera libre, por poder meditar en tu palabra y entender, Señor, los propósitos tuyos. Hoy te pido que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, Señor, destape nuestras mentes, nuestros oídos, nuestro ser, que por los poros penetre tu palabra, Padre, que cale hasta los huesos, Señor, que nos confronte, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que lleguemos a tomar decisiones radicales en nuestra vida a partir de escuchar el anuncio de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que mi lengua sea atada, sea clavada a la cruz de Cristo, Señor, para hablar solamente lo que proviene de tu corazón. No permitas que hable cosas que no provienen de ti. Señor, yo me niego y renuncio a hablar desde mi carne. Que tu Santo Espíritu fluya y que hoy tu palabra sea viva. Dale poder a tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo reaccionamos cuando un niño se pierde? No sé si le ha pasado a usted. Alguna vez en una tienda, Luis Esteban, de 2 años y medio, se me perdió. Y con Fernanda, cuando le avisé,
Para nosotros fueron los quizás 10 o 15 segundos más terribles de nuestra existencia. Parecía que eran días, no solamente segundos. Y claro, se nos perdió en una tienda, le empezamos a buscar en la tienda y entre la ropa, entre los pantalones, alcanzo a ver unos zapatos que estaban así. Ahí las puntas de los zapatos y uno así quietito. Le abro y ha estado así, hasta cerrado los ojos, escondiéndose. Casi nos matan del susto. ¿Cómo reaccionamos cuando uno de nuestros hijos se pierde? Nosotros fuimos a hablar con el señor de la puerta, a pedir que cierre la puerta, que no deje salir a nadie. Y fueron segundos. Imagínense ustedes a la familia de Jesús, a María y a José buscándolo a él 3 días, y después de esos 3 días recibir una respuesta como esta. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Seguramente fue un shock para María y para José, porque María sabía que era la madre, pero José, él tenía un encargo diferente, distinto. María le había dicho que era de parte del Espíritu Santo el encargo del Hijo. Y de pronto, Jesús le dice, tenía que estar en los negocios de mi Padre. Fue como, ubícate. No quedamos en que yo era, no eras vos. Encargado nomás. La respuesta de Jesucristo vuelve a encarrilar nuevamente a la familia, pero lo que me llama profundamente la atención para este estudio del día de hoy es la siguiente parte del verso, que dice, mas ellos no entendieron. ¿Sabe? Con José y con María, la constante es que no entiendan las cosas. Y le voy a decir por qué. Analicemos el primer personaje de la familia de Jesús. El primer personaje se llama María. Y hablando de María, en hebreo se escribe así. Ustedes pueden notar que es algo totalmente diferente, distinto. Me voy a mover un poco para que podamos mirar. Miren, el alfabeto nuestro o nuestra forma de hablar se lo lee desde la izquierda hasta la derecha, ¿verdad? El hebreo es de derecha a izquierda, es al contrario. Ahora, la primera letra que ustedes tienen ahí es la 13ª letra del alfabeto hebreo. La letra se llama Mem. Y esa letra significa amargo. Amargo. El nombre comienza con una letra que significa amargo. Pero el resto del nombre se complementa de una manera genial. El nombre de Mariam, Miriam o María, como nosotros le decimos aquí, significa la amada de Dios. ¿Cuántos se llaman María, Miriam o Mariam aquí? Levante su mano. ¿Cuántos se llaman María, Miriam o Mariam? Su nombre significa la amada de Dios. La amada de Dios. Y aunque atraviese momentos amargos, usted seguirá siendo la amada de Dios. La enseñanza de su nombre es esa. Que usted pueda atravesar por tempestades. Usted pueda atravesar por desiertos, por momentos amargos. Pero usted siempre será la amada de Dios. Una joven, esta Miriam o María, como se la conoce, era una joven de entre 13 y hasta 20 años, piensan algunas personas, otros dicen hasta 15. Lo interesante es que cuando leemos el texto en Isaías nos damos cuenta de algo. En Isaías, el nombre de la persona que va a concebir y va a dar a luz un niño, no lo llaman como virgen, obviamente, porque no fue escrito esa parte en español, esa parte fue escrita en hebreo, y en hebreo la palabra es alma, y alma significa jovencita. Alma en hebreo era una jovencita de entre 13 y 15 años aproximadamente. Más bien la persona que no había tenido relaciones sexuales, su nombre en hebreo era Betulá, y Betulá significa virgen. Cuando hicieron la traducción del hebreo al griego, no tenían una palabra para juntar las dos. Entonces, concluyeron simplemente en una palabra que se llama partenos. El idioma hebreo es un idioma mucho más rico. Tienen palabras diferentes para cada tipo de amor. Pero cuando se traduce al español es simplemente amor, punto. Lo mismo les pasó a los griegos. Cuando lo transfirieron desde el hebreo, lo pasaron al español, se quedó simplemente en partenos. Entonces hemos conocido que es una virgen. Pero en realidad es una jovencita que era virgen. Miren, en el caso de María, ¿por qué es importante saber de que era una jovencita que era virgen? Porque quiero que las señoritas que hoy están aquí,
quiero que regresen un poquito en el tiempo, un poquito nomás. Vuelvan a los 13, a los 15 años. Un poquito nomás vuelvan, ¿ya? Miren, ¿cómo se sentían cuando tenían 13, 15 años? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? ¿Qué querían ustedes vivir? Entre 13 y 15 años, ¿cómo se imaginaban el matrimonio? Bueno, la cosa con María era muy parecida. ¿Cómo eran para tomar decisiones de vida entre 13 y 15 años? ¿Tomaban ustedes o tomaban sus papás? Bueno, en el caso de María, ella estaba dada en matrimonio. Eso nos hace pensar de que alguien tomó esa decisión. En medio de todo esto, entre 13 y 15 años, recibe primero una salutación por parte de un ángel. Imagínese usted en esa edad en un dormitorio, en su habitación, y de pronto aparece un ángel y le dice: salve, muy favorecida. En ese tiempo, los hombres no hablaban directamente con las mujeres. Los hombres hablaban o con el marido de la señora o con el padre de la señorita. Lo primero que piensa María en su pensamiento natural humano es: ¿por qué me está hablando? Y tiene toda la razón para pensar eso. Porque era su parte natural, era su cultura. ¿Por qué me está hablando? Después le empieza a decir: mira, tú vas a tener un niño, tú vas a dar a luz a un niño, se llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Empieza a explicarle el ángel a María respecto a la concepción de parte del Espíritu Santo. Y le dice como que lo siguiente, le dice María, estoy leyendo Lucas 1:34, le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nuevamente su parte humana le hace pensar de una manera natural, de una manera lógica. Una jovencita entre 13 y 15 años, que además era virgen, que no conocía, que no había estado en una relación sexual con un hombre, lo lógico para ella era: ¿cómo me voy a embarazar si no he estado con un hombre? ¿Por qué me habla este señor? Primero, no me debería hablar. Y segundo, ¿cómo me voy a embarazar? Bueno, el ángel le resume lo siguiente, le dice: mira, para que me creas, estoy más o menos parafraseando, ¿no? Para que me creas, tu prima Elizabeth, quien es vieja y que también es estéril, ella está embarazada ya. ¿Para que me creas? Entonces, María responde lo siguiente. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Les pregunto, después de que dijo: hágase conmigo conforme a la palabra, lo que dijiste, o sea, que se haga. Les pregunto, ¿creen ustedes que María entendió lo que estaba pasando? Nosotros, aquí en el ahora, después de saber el final de la película, nosotros entendemos cómo fue eso. Le podemos dar una explicación. Bueno, de un lado estaba María, la madre de Jesús. De otro lado, en la familia de nuestro Señor, estaba José. ¿Alguien se llama José aquí? Bueno, le voy a decir lo que significa el nombre José. Allí está precisamente la escritura en hebreo. Y el nombre de José en hebreo se lee como Yasab o Yasab. Yasab. Quizás la pronunciación mejor sería José. Y lo interesante del nombre es lo que significa. El nombre de José significa: mi Dios ensancha, mi Dios multiplica, mi Dios añade. Eso significa José o José. Así que el que se llama José, esa promesa tiene de parte de Dios. Dios multiplica en su mano, Dios ensancha en su mano, Dios añade en su mano. Linaje también de David, igual que María. Y aparte de eso, era celote de convicción. Y cuando digo celote de convicción, estoy hablando de los primeros sicarios que registra la historia. Sicario viene de celote. Y celote era un movimiento subversivo de parte de los judíos para poder meter miedo al pueblo, a sus propios hermanos, para que no lleguen a aliarse con el poder que en ese tiempo era Roma. ¿Qué hacían los celotes? Los celotes encontraban un cobrador de impuestos, lo cogían, lo mataban de una manera cruel y lo exhibían para que amanezca ahí a vista de todos que así mueren los que se meten a servir a Roma. ¿Qué hacía Roma en respuesta? A todos los que se sublevaban, a todos los que buscaban la libertad, les tomaban y les crucificaban. Jesucristo fue visto como un revolucionario.
Los crucificaban, los torturaban, los golpeaban, los ponían a vista de toda la gente. Una de las formas para morir crucificado era amarrarles nada más, no clavarlos. A Jesús lo clavaron, fue más cruel todavía. Entonces la gente, quizás otro rato lo conversamos un poco más en detalle, moría no tanto por los clavos, no por el desangramiento, no tanto por la deshidratación, moría por asfixia. Porque la posición en la que se ponía con su cuerpo colgado hacía que esta parte de aquí se vaya achicando y se estrangule textualmente toda la parte torácica. ¿Saben cómo morían muchas de esas personas? Llegaba la noche, las 18 horas para nosotros. Los judíos ya no caminaban por las calles a las 18 horas. ¿Por qué? Porque su día empezaba a las 6 y terminaba a las 18. Entonces, cuando llegaban las tinieblas de la noche, los dejaban ahí hasta el otro día. Pero en la noche salían los perros y los devoraban. Y esa gente todavía estaba viva. Esa gente gritaba porque los perros les comían. Así respondía Roma. Era una guerra prácticamente la que ellos vivían. José fue un celote, al igual que Pedro. Buscaban la libertad a través de las armas. Sigamos analizando un poquito este personaje. Un hombre de principios y también de palabra. ¿Y por qué le quiero decir de principio y también de palabra? Este carpintero de linaje, quien llega a tener su taller de operaciones en Nazaret, fue un hombre de palabra antes, cuando conoce precisamente a María, cuando llega con María a tener una relación. Hay gente que piensa que más o menos él tenía 40 años, o alrededor de 40 años, cuando él se iba a casar con María. Lección otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuándo se consideraba un hombre en la cultura judía como un adulto completo? A los 40 años. Y muchos de ellos a los 40 años podían casarse, porque eran adultos completos. Hablamos de una pareja, de un señor más o menos 40 años, con una niña más o menos entre 13, 15, otros dicen hasta 20 años. Una pareja más o menos así. Resulta que la niña de 13, 15 años viene y le dice: José, te tengo que contar algo. Estoy embarazada. Capaz que José le pudo haber dicho: no, ¿y de quién sospechas, no? Porque yo no he sido. Me imagino que al mirar un cuadro como este, a José no le pudo entrar en la cabeza que la niña de 13, 15 años le esté diciendo que está embarazada y que es del Espíritu Santo. Pongámonos en la parte humana, porque eran humanos. Nosotros más o menos de 40 años, en compromiso con una casi niña, y que me venga a decir que le embarazó el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Pero como José era un hombre de palabra, y aparte de eso era un hombre justo, o sea, procedía en justicia, y también era un hombre noble, es decir, él veía por el bienestar del resto de personas, decidió hacer lo siguiente. Nos recuerda Mateo 1, versículos 19-20, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y uno diría: qué bestia este José, ¿cómo le va a dejar a María embarazada y le quiere dejar? Bueno, claro, eso en nuestros días de pronto puede ser hasta mal visto, pero en el tiempo de Jesús que estamos hablando, la cultura era diferente. Cuando una mujer aparecía embarazada, deshonrando un compromiso de matrimonio, ¿saben qué les esperaba? La muerte. Les apedreaban hasta morir, les sacaban a una plaza a lanzarles piedras hasta que muera. Pero como José era justo, dijo: a ver, yo no puedo permitir que a ella la maten. Bueno, me dice que es del Espíritu Santo, será, no será, pero no puedo permitir que la maten. ¿Y qué hizo José? Quiso dejarla secretamente, es decir, se quiso ir. ¿Qué hubiese pensado la gente? Que la chica que estaba comprometida con un hombre que ya no aparece, asome embarazada. ¿Qué hubiese pensado la gente? Que seguramente José la embarazó y se fue. ¿Quién hubiese quedado mal? Pero María seguía viviendo. Eso quiso hacer José, porque era justo. Porque era un hombre que procedía en justicia. Y dice: y pensando en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y ya se convenció y dijo: gloria a Dios. O sea,
Sería tan así. ¿Será que José entendió lo que estaba pasando? Si más adelante, 12 años después, ni María ni José entendieron las palabras de Jesús, ¿será que en ese momento, con el shock del embarazo, con el shock de que es del Espíritu Santo y con todo lo que se les venía, ¿será que comprendieron en ese punto? Hay un denominador común. Ese denominador común es que María y José, a pesar de no comprender lo que estaba sucediendo, ellos decidieron algo. Decidieron, a ver, digamos duro, decidieron obedecer. Obedecer a pesar de que no entiendo. Obedecer a pesar de que en mi razón eso no entra. Ellos saltan a la historia por eso. Porque decidieron obedecer a pesar de que no comprendían realmente qué mismo estaba pasando. Si 12 años después no entendieron, peor en ese momento. Así se conforma la familia de Jesús. Ahora, les pregunto, ¿serían solamente 3? O sea, me refiero a María, José y Jesús. Ahí terminaba la familia de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Porque si hay un libro que nos cuenta, si hay un registro histórico que nos cuenta sobre la vida de Jesús, ese libro es la Biblia. Veamos qué dice la Biblia. Miren, Jesucristo venía en su mejor momento, acababa de exponer sus mejores y connotadas parábolas. Había hablado del sembrador, esta parábola hermosa del el sembrador salió a sembrar. Había hablado de la semilla de mostaza. Si tuvieses fe como una semilla de mostaza así chiquitita, le puedes decir a esta montaña, cámbiate al mar y va a pasar y va a ser. Había hablado de el trigo y la cizaña y varias otras parábolas más. Y retornaba a su cuartel general, a Nazaret. Y mientras retornaba a Nazaret, del lugar donde él creció, resulta que la gente le veía admirado, pues. Acuérdense ustedes cuando llegó Jefferson Pérez después de ganar la medalla olímpica, ¿cómo regresó a Cuenca? Imagínense en Jesús, el hijo del carpintero, de pronto aparece en escena con una sabiduría confrontativa con las personas, haciéndole quedar como chancleta a los fariseos. Tenía una palabra tan fuerte, aparece de nuevo en su casa. Miren lo que pasa. Mateo nos recuerda esto. Aparece la gente y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Sus hermanos. O sea, Jesús tenía otros hermanos. Bueno, como somos vivísimos para todo, hay gente que sale a decir, no, es que Jesús decía hermanos a todos. Y eran personas que él quería, entonces les decían hermanos. Bueno, la Biblia no fue escrita en español, ni en nuestro tiempo, ni directamente para nosotros en nuestra época. Vamos al original. En el griego original, la palabra que se emplea para decir hermanos, lo que ustedes tienen en rojo allí, la palabra es adelphos. ¿Alguien se llama Adolfo quizás aquí? ¿No? Digan nomás, no tengan vergüenza. ¿Alguien se llama Adolfo? No. Mire, adelphos es una palabra griega que viene de la palabra delphus. Y delphus significa vientre. Vientre. Cuando dicen hermanos, cuando ocupa la palabra delphos, está diciendo, en la palabra, en su etimología, está diciendo el que salió del mismo vientre. Adolfo significa eso, salido del mismo vientre. Entonces, no eran panas, eran hermanos de sangre. Y eso dice mi Biblia, su Biblia y todas las Biblias que podamos nosotros analizar que existen. Resulta que Jesús tenía hermanos, pongámosle como les cuento, como la etimología de la palabra. No es este el hijo del carpintero, decía la gente. No se llaman su madre María. Y los que salieron del mismo vientre no son Jacobo, José, Simón y Judas. Y no queda ahí. Acuérdese usted que la mujer en ese tiempo era un cero a la izquierda, no se la nombraba. No se la contaba siquiera, pero se la nombraba. Bueno, sin embargo, la gente dice lo siguiente. ¿No están todas sus hermanas con nosotras?
también es Adelfos, salidas del mismo vientre. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En otras palabras, lo que está diciendo la gente es, a ver, ¿quién es que es el que anda hablando semejantes cosas? No es el hijo de María, hijo del carpintero no es él. Porque los hermanos son Jacobo, José, Simón, Judas, y también tiene hermanas. Pero no es el mismo, eso es lo que está diciendo. ¿De dónde saca todas estas cosas? Si es el muchachito que nosotros le vimos crecer. ¿De dónde saca todo esto? O sea, había más personas en la familia de Jesús. Miren, ¿por qué estas personas no aparecen en la Biblia? De este recuento aparece solamente una. Por la siguiente razón. Los hermanos de Jesús eran incrédulos con él y eran groseros con él. Voy a parafrasear, más o menos le decían, ¿qué es que estás diciendo vos? ¿Que eres el Cristo que vas a redimir? ¿Qué te crees vos? Si vos eres hijo de mi mamá y de mi papá, pues si conmigo creciste, ¿qué estás hecho que yo vengo a salvar el mundo? Más o menos eso era lo que le decían al Señor. Y saben, de ese grupo, solo una persona cambió de actitud. Esa persona se llama Lección. Jacobo, que cuando él tuvo una transformación, su nombre se llamó el hijo de Chuito. Santiago. Santiago. Revisen ustedes en la Biblia y van a encontrar que Santiago tiene una carta. La carta de Santiago, hermano de Jesús. Él cambió de actitud. Santiago, al mirar que su hermano Jesús hacía milagros, le debe haber entrado como la duda. Pero pudo haber pensado un montón de cosas. Andaba con Jesús, lo confrontaba, lo criticaba, era grosero con el Señor. Y con el paso de tiempo resulta que cuando matan a su hermano, la tierra se oscurece, hay un terremoto. Se rasga el velo del templo. Hay un soldado romano que reconoce que era el Hijo de Dios. Al tercer día lo van a buscar en el sepulcro y ya no estaba. Y con el paso de los días lo miran resucitado. Santiago dice, capaz que era cierto. Y cambia su actitud, y cambia su manera de ver, y cambia su manera de proceder, se arrepiente y tiene otra relación. La carta de Santiago, ¿cuál es el eje central? ¿Qué es lo principal que habla la carta de Santiago? La lengua, porque se dio cuenta que su lengua puede matar o puede dar vida. Santiago decidió, aunque no entendía del todo, decidió obedecer. Y cuando decidió obedecer, resulta que el Señor empezó a levantar su vida. ¿Qué pasó con el resto? Se quedaron en la crítica. Se quedaron en el simple, ¿será? ¿No será? El versículo que viene complementa esta idea. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y miren el siguiente versículo. Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban los vecinos. Miren lo que dice. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y en dónde? Y en su casa. A ver. Nos hemos quedado solamente de eso de que no hay profeta en su propia tierra, sabemos decir no. Toca salir porque no hay profeta en su propia tierra, hay que buscar en otro lugar donde a uno le den oportunidad. Con eso nos hemos quedado. Pero Jesús no dijo solamente eso, dijo no hay honra en su propia tierra y en su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a tener con Dios otro tipo de relación, cuando uno empieza a hacer lo correcto delante de Dios, cuando uno comienza a hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿sabe de dónde comienza la deshonra? Entonces viene el tío y le dice, ¿qué es que anda haciendo vos? Es que estás yendo a la iglesia vos. Venga, pegaste unas bielas conmigo, ¿qué estás hecho? Si antes nos revolcábamos chumados iguales, ¿qué estás ahora de qué? ¿Qué estás? Aleluya. O sea, ¿qué te pasa a vos? En la misma casa,
En la misma casa es donde se nos plantan, en la misma casa es donde nos dicen, ¿qué es que te pasa? ¿Qué es que andas ahora vos ahí cantando? Como otro domingo te vas, ¿no te cansas de ir a la iglesia? Lo mismo han de cantar, lo mismo han de decir. La misma casa. Porque cuando usted entra en una relación con nuestro Dios, lamentablemente la deshonra sale de la misma casa. Pero le tengo una buena noticia, no se desanime. No se desanime porque cada vez que en su casa le deshonren, quiere decir que usted está cambiando su comportamiento, que ya no está procediendo igual. Y cada vez que le digan, ¿qué es que estás haciendo? Dígale sí, sí. Estoy cambiando, Dios me está tocando, Dios me está transformando. La gente no se asusta. La gente no se asusta de que usted deje de tomar. Perdón, la gente no se asusta de que usted tome. La gente no se asusta de que usted se gaste su mensual entero en una parranda, en una noche de juerga. No se asusta de eso. Se asusta de que usted diga, yo diezmo en la iglesia. De eso se asusta. La gente no se asusta de que usted entregue todo su mensual a los vicios. No se asusta la gente de que usted vaya y tenga otra mujer y le entregue medio mensual a la otra mujer. Y venga donde la suya a decirle, me robaron. De eso no se dicen, qué bestia, qué machote, 2 casas tiene y no le cachan, qué bestia, como vos quiero ser cuando sea grande. No se asustan, se asustan de que usted diga, no voy a salir porque yo le amo y le respeto a mi señora. De eso se asustan. Porque en los tiempos finales la palabra dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Le quiero decir algo. No tenga miedo ni vergüenza de hacer lo correcto. Que no le dé vergüenza hacer lo correcto. Y si tiene que decirle sí, antes era así, pero ahora ya no. Ahora tengo temor de Dios. Dígalo y dígalo con todas las letras. El que debería tener vergüenza eres vos de seguir igual. Mejor te llevo este domingo. Y la familia le mete palos a las ruedas. ¿Por qué estamos avanzando? Es porque el Señor está haciendo algo con nosotros. Así que no se desanime. Más bien de gracias a Dios, porque su familia comienza a notar que algo está pasando, aunque usted mismo no llegue a entender todo lo que está sucediendo. Finalicemos, ¿les parece? ¿Qué implica todo esto? Bueno, antes de llegar al que implica todo esto, ya le hice levantar al Taylor. Ven nomás, Taylor. Miren, antes de llegar al final, les cuento rapidito esto. Me acordaba hoy en la madrugada que estaba orando, pidiéndole al Señor dirección para este día. Me acordaba de una historia que me contaron en mi niñez. Bueno, les hablo de casi 40 años atrás, cuando el Evangelio recién nosotros lo empezábamos a conocer. Yo era un niño. En ese tiempo nos enseñaban lo que también ellos entendían y comprendían de la palabra. No se tenía todavía conocimiento de lo que era el exégesis, la hermenéutica, la homilética. No se sabía cómo interpretar la palabra de Dios. Se leía y tal cual se leía, se hablaba así tal cual. Entonces decíamos, aquí dice la palabra de Dios que las mujeres no deben vestir ropa de varón, no se pueden poner pantalón. Y pensábamos que estábamos haciendo bien. No entendíamos que la ropa era señal de autoridad. Entonces lo que quiere decir el texto es que la mujer no asuma las competencias del varón, las responsabilidades del varón. ¿Sabe por qué? Porque cuando una mujer se pone adelante y dice, yo puedo, a ver, yo hago porque él no me sirve. ¿Sabe qué es lo que pasa? Finalmente tenemos mujeres cansadas, frustradas, agotadas. Mujeres que piensan que ya no hay nada más para ellas en su vida. Por eso dice la palabra de que no asuman responsabilidades que no son suyas. Es que si yo no hago, no hace nadie. Deje. Y pídale a Dios y pídale a su esposo que asuma su rol. Bueno, ese es motivo de otro tema. Pero valga el espacio para darles un gancho. Miren, me acordaba en esta mañana de que nos enseñaban la palabra de Dios con historias. Ayer escuchábamos en la radio y repetía yo las líneas de la presentación de un programa de radio y les decía a mis hijos, esto escuchaba cuando era niño, y repetía las líneas y mis hijos se reían porque hasta el tono del locutor es el mismo hasta el día de hoy. Bueno, una historia que me contaron cuando era niño dice que había varias familias de personas de raza negra
que decidieron ser libres, se subieron a un barco y se fueron rumbo a la libertad, donde sea, pero que estén libres. Resulta que mientras ellos navegaban, hubo una tormenta y naufragaron. Los padres alcanzaron a poner a sus hijos, 2 hombres, 2 mujercitas, sobre una especie de una puerta para que puedan flotar, y lamentablemente las familias murieron. Solamente quedaron esos 4 niños, que entre las cosas que lograron salvar, se llevaron una Biblia. Llegaron a una isla desierta los muchachos, y cuando empezaron a sacar las cosas, estos 4 niños, la Biblia se había dañado tanto, pero tanto, que lo único que servía, lo único que quedó, lo único que valía era una hoja de la Biblia. Una sola hoja. Y esa hoja narraba la historia de Jesús caminando sobre las aguas y Pedro desafiándole para él también hacer lo mismo. Jesús diciéndole: ven, baja, camina sobre las aguas. Esa es la única hoja que les quedó de la Biblia. Con el paso de los años, estos niños se hicieron ya jovencitos, se asentaron en la isla y asomó un misionero en un barco. Llegó, les miró, se bajó y les dijo: vamos, les llevo. Y dijeron: no nos vamos a ir, aquí somos libres, aquí nos quedamos. Es que yo le he estudiado tanto, le he pedido tanto al Señor, hemos levantado campañas para venir a enseñarles a ustedes y traer de vuelta a la gente que no. Y ellos: no nos vamos, nos quedamos aquí. Este misionero les dice: es que ustedes necesitan conocer a Dios. Entonces los muchachos sacan la hoja de la Biblia y dicen: nosotros sí conocemos a Dios, con una hoja de la Biblia. El misionero se les ríe y les dice: con una hoja de la Biblia, ¿tú crees que puedes conocer a Dios? Con una hoja. Para que tú puedas conocer a Dios, tienes que ser como yo y tienes que estudiar la palabra de Dios. Tú necesitas saber, por ejemplo, las doctrinas básicas, la Trinidad, la teología de la salvación, la vida preterrenal, la creación, la vida después de la muerte, la expiación de pecados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Conoces algo de eso? Y los 4 negritos moneaban la cabeza diciendo: no tengo idea de qué me está hablando. ¿Cómo pueden conocer a Dios con una hoja de la Biblia? Y los negritos dijeron: ¿sabe qué? Los varones se inventaron, con unos cocos metieron piedritas y con un palito le hacen sonar eso como una maraca. Y todas las noches leemos otra vez esa hoja de la Biblia, una y otra vez, todas las noches, y cantamos el único coro cristiano que les escuchamos de nuestros padres y se nos quedó: qué bonito es andar con Cristo. Eso cantamos todas las noches y leemos la única hoja que tenemos de la Biblia. Verán, les dijo: ustedes así no van a llegar al cielo. A ver, de mi parte yo les voy a obsequiar esta Biblia y les regalo una Biblia completa, entera, con todas las páginas. Y también les obsequió un libro de discipulado que él mismo había escrito. Los negritos, en agradecimiento, en una mesita improvisada que ellos tenían de maderitas y en un plato hecho de un coco, le dijeron: siéntese, gracias por obsequiarnos, siéntese, sírvase una sopita. Le ponen al misionero la sopa. El misionero se pone a pensar: ¿cómo harían esto? ¿Estará bien lavado? Aquí no hay agua potable. Uf. Y los negritos cogen las maracas y le dicen: gracias por regalarnos la Biblia y este libro para poder aprender de Dios. Tome las maracas, llévese de recuerdo, para que usted también en el camino alabe al Señor. El misionero coge su platito de sopa y, como decimos aquí en el Ecuador, les hace descuidar y se va corriendo. Porque obviamente tenía dudas de la sopa, pues no sabía cómo fue hecha. Y hasta ahí les cuento. Despidámonos. No, acabó. Sí, seguro. Es que después se olvida y cuando les pregunto no se acuerdan. Bueno, entonces se sube el misionero y calladito se va otra vez a alta mar, varias horas navegando, y se iba acordando de los negritos que dejó. Se iba acordando de los negritos que solamente tenían una hoja de la Biblia y creían conocer a Dios, y que solamente leían una y otra vez todas las noches: Jesús caminó sobre el agua, y Pedro también lo hizo todas las noches. Mirando hacia el horizonte, cuando de pronto siente que le cogen de la oreja y le giran así y regresa a ver, ha sido la negrita.
Las que le dejaron, la que le dejó en la isla, junto a su otra compañera, agarrado de la sopa, diciendo, caramba, nadie se levanta si no acaba de comer. Y sobre las olas de atrás venían los otros negritos corriendo, saltando entre las olas, diciendo, hey, te olvidaste las maracas. ¿Qué le quiero decir? No importa cuánto usted comprenda de la Biblia, importa cuánto esté decidido a obedecer. A veces queremos explicaciones a todo, queremos respuestas teológicas de todo. Los fariseos daban respuestas teológicas a todo. Ellos se preguntaban, como quizás se preguntan muchos, ¿qué es que está pasando en esa iglesia, en la IBF? Han de empezar por mí, ¿no? ¿Quién es que es el pastor? Pero él no es hijo de Lucho Carranco y de Lalo Targuero. ¿Quiénes es que están cantando? ¿Quiénes que están enseñando de los niños? ¿Quiénes es que son los que están en servidores y demás ministerios? Quizás como en el tiempo de Jesús, somos pescadores, cobradores de impuestos, personas que fallamos, que tuvimos errores, gente que quizás la sociedad desechó, pero Dios nos usa para avergonzar a los sabios y entendidos, para que nos demos cuenta que lo que para el hombre no es posible, para Dios sí es posible. Por eso les digo una y otra vez hasta el cansancio, y ahora mirando el ejemplo de la familia de Jesús, Dios no usa al que está completo, Dios usa al que está dispuesto. Solo finalizo con una conclusión ahora, solo con una. En esta iglesia, en la IBF, Dios usa familias que están dispuestas a vivir lo mismo que miran en otros hogares de aquí, que lo viven por la gracia de Dios. Mientras los fariseos dudan, critican, buscan razones, los hijos de esta casa creen, obedecen y son bendecidos, aunque no entiendan cómo. Esta semana me llevaba una persona a decirme que no iba a entrar a estudiar este semestre porque no tenía dinero, no tenía el presupuesto para hacerlo. Y entre los sollozos que le escuchaba, yo pensaba que me decía que ore para poder de alguna manera cubrir lo que necesitaba para poder seguir estudiando. Pero mientras seguía hablando iba entendiendo el hilo de lo que me quería decir. Me dijo, yo no sé cómo, pero mi jefe me acaba de decir que me va a pagar la mitad de la carrera hasta que me gradúe. La mitad de los semestres me va a pagar el trabajo. Solamente tengo que poner la mitad. Voy a seguir estudiando. Es que en la mente humana, cuando nosotros tenemos el 100, es más que el 90. Cuando la gente entrega a Dios lo que es de Dios, ese 90 se hace bendecido. Y ese 90 multiplica, fructifica, porque Dios añade. Yo no le puedo decir cómo funciona porque ni yo mismo entiendo. Solo sé que cuando yo soy obediente con Dios, cuando le doy primero a Él lo que es de Él, Él no me deja en vergüenza. ¿Cuántas señoras ocupan microondas aquí? ¿Alguna de ustedes me puede explicar cómo científicamente ese aparato calienta la comida? ¿Alguien de ustedes me puede decir? ¿Cuántos manejan un auto? Ustedes me pueden decir cómo es que el auto, a través del motor y esa serie de explosiones internas, logran mover a semejante cosa. ¿Alguien me puede explicar de manera científica? ¿Sabe?
Si yo me pongo delante del microondas a estar pensando una respuesta, ¿cómo será que funciona esto? Me pongo frente al carro a decir, a ver, ¿cómo será que mueve? Y trato de darle explicación a todo. Va a venir cualquiera de ustedes, señora, y va a coger el plato, va a poner 1 minuto o 2 minutos, va a sonar un pito y van a sacar caliente y se van a ir a comer mientras yo sigo pensando cómo será. Vendrán con las llaves del auto, se subirán, encenderán el auto y se irán a su destino mientras yo estaré pensando, ¿y cómo será? ¿Y cómo hará? ¿Y será que se mueve? ¿Y será que seguro? Pero será. Mientras unos critican, otros somos bendecidos. Así que usted decide de qué lado está. ¿De que quiere una explicación? ¿O de los que en base a su obediencia se ganan la bendición?